Hola chicos, ¿entraron? ¿Estamos todos nuevamente? Esperen que me fijo. ¿Ingresaron todos? Acá hay varios. Bien. Vamos por la segunda parte de la clase. ¿Ya entraron? Voy a compartir otra vez pantalla. Necesito saber si estamos todos. Si hay alguien que se queda en el camino, me avisan. Creería que ya estamos todos de nuevo. Bueno, seguimos con la clase, chicos. Si hay alguien que quiere entrar a destiempo y me avisan para que le permita entrar. ¿Estamos acá? ¿Me escuchan bien? ¿Seguimos con la clase? Hola. Sí, profe. Perfecto. Alguien, si me contesta alguien, yo ya me quedo tranquila. Ya con una que me escuche yo me pongo contenta. Bueno, entonces rebobinando un poquito. Chicos, volvemos de nuevo a cuando hay unión de iones. Recién estábamos hablando, por ejemplo, del sodio y del azufre, se me ocurrió. Hablábamos de que el sodio tiene carga positiva y el azufre tiene carga negativa. ¿Por qué decimos eso? Porque eso depende de la cantidad de electrones que cada uno tenga en su última órbita. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Acuérdense también que las órbitas en los átomos tienen que tener la misma cantidad de electrones que la misma cantidad de protones para completar sus octetos, ¿sí? En el caso del sodio, que tiene muy pocos electrones, o sea, en su órbita, ¿cuánta carga? Él dice que el sodio tiene una carga positiva en su última órbita. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué tiene en su última órbita el sodio? Un protón, porque ahí lo dice, positiva. ¿Sí? Profe, perdón, para mí es porque entrega un electrón, entonces en el núcleo le quedan más protones que electrones, porque me parece que los protones en ningún momento se intercambian. ¿Y Son cómo los electrones. Pero tiene que siempre tener la misma carga positiva que negativa un átomo. Pero ese no sería en un átomo neutro, los que tienen la misma cantidad de protones que electrones. Claro, por eso como están descompensados, tanto los positivos como los elementos positivos como los elementos con carga negativa se compensan. Compensan para completar su octeto. Entonces sí, es verdad, es lo que estás diciendo es cierto, le cede un electrón al azufre para que el azufre tenga 8 electrones, pero siempre completando la carga y siempre tiene que haber una igual cantidad positiva que negativa en las órbitas de los átomos. ¿Esto por qué se los digo? Porque tiene que ver con esto que vamos a ver ahora del anión gap y del equilibrio electrolítico de ácido-base que medimos. Profe, Sí. disculpe, pero dice Belén si la puede aceptar. Ay, gracias. No estoy muy segura. A ver, ahí estoy. Espero haber aceptado a todos. ¿Con quién hablaba recién? ¿Con Aldana? Aldana Sí, profe. Brondino. Sí, sí. ¿Sí? Sí, ¿me escucha? Porque por ahí no anda el audio. Sí, Aldana Brondino, ya te caso la voz, Aldana Brondino. Bueno, sigamos entonces, chicos, miren. En la sangre, en el tejido sanguíneo, nosotros tenemos que tener una misma cantidad de electrones, una misma cantidad de iones positivos que de iones negativos. Los iones positivos que encontramos en la sangre, en su mayoría, es el sodio,
que tenemos 142 miliequivalentes por litro. Y negativos es el sodio, perdón, y también el potasio, que tiene carga positiva, una carga positiva, el calcio, que tiene 2 cargas positivas, y el magnesio, que tiene 2 cargas positivas. Estos son los iones con los que contamos en la sangre. Y también, como verán ustedes el cuadro, son exactamente iguales la cantidad de iones positivos a la cantidad de iones negativos. Para que se mantenga en equilibrio, por eso se llama equilibrio ácido-base, tiene que haber la misma cantidad de iones positivos que la misma cantidad de iones negativos. Sería la misma cantidad de cationes que de aniones. En el caso de los aniones tenemos los más importantes serían el cloro, ¿sí? Que están a 105 miliequivalentes por litro, y el bicarbonato, que está a 24 miliequivalentes por litro. Después tienen el fosfato, como dice acá, el sulfato y otros elementos ácidos del organismo, como son el ácido láctico, ¿sí? Que también son medibles. Y este que está acá, que son las proteínas, que también las proteínas se las toma con carga negativa, o sea, son con carga aniónica. Son aniones las proteínas. Esto es algo que tienen que saber. Entre ellas, las proteínas con carga aniónica es la albúmina, más que nada. Pero nosotros, en el caso del equilibrio ácido-base, vamos a tratar nada más que con el sodio, el bicarbonato y el cloro, ¿sí? Entonces, esta cantidad de cationes está igual a esta cantidad de aniones. ¿Ven que acá le falta una patita para que esté exactamente igual el sodio, la cantidad de sodio, o la cantidad de cationes a la cantidad de aniones? Esta parte que le falta acá es lo que llamamos anion gap. ¿Mm? Esa es la parte que nosotros podemos llamar, no podemos llamar, que se le llama anion gap o brecha aniónica, también le decimos. ¿Sí? ¿Por qué, chicos? Porque el anion gap es un valor calculado que representa la diferencia entre cationes y aniones no medibles por técnicas habituales en el laboratorio. A eso se le llama anion gap o brecha aniónica. Es la diferencia entre aniones y cationes que se forma, que esa diferencia no la medimos comúnmente en el laboratorio. Ahí va Carla. Si alguien me está escribiendo por WhatsApp en este momento, no estoy en WhatsApp, lo tengo abierto, pero no puedo estar en todo, así que no estoy leyendo. Si alguien me escribe algún mensaje, me avisan, por favor. Bien, entonces, el valor normal del anion gap es, esto pertenece a una fórmula, el anion gap, acá hay otra fórmula, pero bueno, va la primera. Es la concentración de protones menos la concentración de bicarbonato más la concentración de cloruro. Bien, si ustedes suman 108 más 24, ¿cuánto les da? 122, ¿no es cierto? O 132. Oh, 132. 132. Y a 142 le restan 132, ¿cuánto les da? 10. 10. 10. Entonces, de esa fórmula nace el valor normal del anion gap, o de esa brecha aniónica, o esa diferencia entre aniones y cationes que no es medible por otras técnicas de laboratorio. Esa diferencia da 10. 10 más menos 2 miliequivalentes por litro es el valor normal de anion gap. ¿Sí? Hay otra fórmula de anion gap que incluye el potasio, que vieron que el potasio estaba por este lado. Teníamos el sodio, el potasio, el cloro y el magnesio.
perdón, el potasio, el calcio y el magnesio, que son todas cationes, cargas positivas. Bueno, hay otra fórmula que también se toma al potasio, y es la concentración del sodio, que sería 142 miliequivalentes por litro, más la del potasio, que es 4 miliequivalentes por litro, menos la concentración del bicarbonato, que es 24 miliequivalentes por litro, más la concentración del cloruro, que es 108 miliequivalentes por litro. Y ahí ya cambia el valor normal, si ustedes hacen la cuenta, creo que da de 12 a 14 el valor normal del anión GAP. Eso depende si quieren usar el potasio o no. Generalmente, sí, ¿alguien me habló? Generalmente usamos la primera fórmula, sin el potasio. ¿Por qué? Porque siempre en los laboratorios, chicos, se tiende a gastar menos reactivo o hacer aquello que va a ocupar menos cantidad de reactivo, por el simple hecho de que todos los reactivos, aún los reactivos que van dentro de los aparatos, son caros, y sobre todo los reactivos de los autoanalizadores son muy caros. Entonces, se trata de siempre simplificar las cosas como para hacer las cosas en menos tiempo y que se gaste la menor cantidad de reactivo. Y por ende, el potasio no se estila o no se usa mucho. Se toma la concentración del sodio y se le resta la concentración del bicarbonato más el cloro. Entonces, el valor normal del anión GAP es el 10 más menos 2. Cuando nosotros estamos con esos valores y vemos que así le da al paciente, estamos tranquilos porque decimos que el paciente está compensado con un anión GAP normal. ¿Ven? Ahí está. El valor normal, si aplicamos el potasio del anión GAP, es de 12 más menos 4 miliequivalentes por litro. Sube un poquito porque el potasio, los miliequivalentes del potasio es 4. Pero generalmente se aconseja o se sugiere usar la primera. Pero yo les cuento también que existe la segunda. ¿Sí? Bien, todo esto, como les decía recién, dentro de la normalidad. O sea, siempre vamos a tener un anión GAP, que son aquella diferencia de aniones y cationes que ustedes lo ven claramente acá, que vamos a estar contemplando dentro de ese valor normal, que esté diferencia de 10, entonces decimos el paciente está compensado con un anión GAP dentro de la normalidad. ¿Qué pasa cuando hay una descompensación? O no descompensación, sino cuando se altera el anión GAP. Puede pasar, obviamente, que por eso nos piden estas analíticas. ¿En qué patologías? ¿En qué patología se altera esta situación? Una de las patologías que suele pasar con los bebés de neo es cuando sube el ácido láctico de los bebitos, ¿sí? Entonces, esa es una. Otra es en los diabéticos, que no siempre en los diabéticos, puede ser en cualquier persona que tenga alguna situación de renal, alguna que se le llama acetosidosis, ¿sí? Que es el aumento de la acetona en la orina, que ahí nos está diciendo que puede ser un aumento también del acetato en la sangre. Entonces, esas son ciertas patologías que nos van a variar los valores normales de anión GAP. Y otra también es la intoxicación. La intoxicación con ciertos medicamentos que también pueden aumentar el anión GAP. Acá Profe, fíjense. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. En el caso de la cetoacidosis que se produce en los diabéticos, ¿por qué el aliento se le vuelve medio frutal? El aliento se vuelve medio frutal y la orina también tiene un olor particular. Es porque se produce una situación con la
entre la fructosamina y la cantidad de azúcar que está, digamos, metabolizando el diabético. Cuando un diabético tiene cetoacidosis es porque los niveles de glucosa han aumentado y eso es porque él aumentó en su dieta la cantidad de azúcar. Y se produce ciertas combinaciones químicas orgánicas que le dan ese aliento frutal al paciente. En realidad, te lo estoy diciendo así a boca de jarro, más o menos bien casero, por así decírtelo. Podríamos indagar bien sobre el asunto y hablar más con precisión, si te interesa, pero lo hacemos después para no desviarnos. Acá aparece Perfecto, profe, gracias. en la filmina, aparecen los ejemplos, ¿ven? La cetoacidosis, la acidosis láctica que le suele pasar a los bebés, y la intoxicación con el etilenglicol, generalmente lo que produce es que baje el bicarbonato, que sería, y baje también, baje el bicarbonato, porque el cloro se mantiene normal. Pero al bajar el bicarbonato, aumenta el anión GAP, porque si ustedes sacan esta vez la cuenta, 108 más 14, ¿cuánto es? 122. 122. Y a 142 le resto 122 y el anión GAP deja de ser 10 para pasar a ser 20. Entonces nosotros informamos esta situación como una acidosis en este paciente con anión GAP aumentado. Es en el caso de esas patologías, con esos pacientes en particular. Aumenta el anión GAP debido a al metabolizar esas sustancias, o la intoxicación, o una cetoacidosis por el metabolismo de los diabéticos, o el ácido láctico que aumenta generalmente en los recién nacidos. Otro ejemplo de acidosis ya no es porque haya aumento de ácidos, sino porque hay una disminución de bicarbonato. ¿Cuándo se pierde bicarbonato? Generalmente se pierde bicarbonato en las diarreas o en las colitis, ¿sí? Ahí se pierde mucho bicarbonato, por lo tanto baja el valor del bicarbonato. También el cloro puede aumentar en esos casos para compensar la falta de bicarbonato, aumenta el cloro. Entonces baja el bicarbonato y aumenta el cloro, y ahí cambian otra vez los valores del anión GAP. Y siempre tienen que sacar la misma cuenta: concentración del sodio menos la concentración del bicarbonato, que en este caso es 14, más la concentración del cloro, que es 118, ¿eso cuánto les da? ¿Están sacando la cuenta? 118 más 14. 132. 132. ¿Y 142 menos 132? 10. Da 10, o sea que el valor del anión GAP les da normal. Pero siguen teniendo este paciente una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque tiene diarrea, porque bajó el bicarbonato y porque subió el cloro. Si bien se mantuvo la misma cantidad positiva y negativa, hay una variación en los valores, sigue habiendo acidosis, pero con un anión GAP normal. Miren, esta es la definición de anión GAP. Es un valor calculado que representa la diferencia entre cationes y aniones no medidos por técnicas habituales de laboratorio. A eso se le llama anion gap, y ese es el valor que también ustedes van a tener que observar en los resultados de un aparato, un autoanalizador de gases en sangre, donde está midiendo el estado ácido-base. Entonces, si ustedes están frente a una acidosis una acidosis metabólica, tienen que fijarse los valores del anión GAP. Y entonces se informa acidosis metabólica con anión GAP aumentado, en el caso que sea así, como en la cetoacidosis, aumento de ácido láctico o las intoxicaciones, o bien una acidosis metabólica con un anión GAP normal.
Ahí estamos resumiendo, ¿ven? Anión GAP aumentado, cetoacidosis, acidosis láctica, intoxicaciones y una uremia elevada generalmente. Y anión GAP normal, que también está dentro de la acidosis, por pérdidas gastrointestinales, lesiones renales, uso de resinas, de intercambio aniónico, entre otras. Entonces estas son las dos maneras en las que se puede informar acidosis metabólica. Y el anión GAP en esto forma un papel absolutamente importante. Bueno, esto es el famoso anión GAP. Entonces, ¿qué es? Es la diferencia entre cationes y aniones no medidos por técnicas habituales del laboratorio. ¿Cuáles son? Son los cationes y aniones que intervienen, son el sodio principalmente, el bicarbonato y el cloruro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¡Ay, no! ¿Les quedó claro? ¡Yujú! Sí, profe. Bueno. Profe, nosotros no tenemos estas máquinas para calcular gases en sangre, ¿verdad? Y en el instituto. No, mi amor, ¿dónde la viste? ¿Me querés decir? No, no, no. No, no tenemos, no, por supuesto que no. Estos son, primero y principal, no la tienen todos los laboratorios, esto sí se los quiero decir. La tienen los laboratorios que tienen internación, ¿sí? Aquellos laboratorios que tienen terapia o que tienen neonatología necesitan absolutamente un equipo de gases en sangre. ¿Por qué? Porque ahí es donde se descompensan los pacientes. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar al toque en la urgencia. Estos son análisis absolutamente de urgencia para salir a auxiliar al médico. Y por supuesto, salvarle la vida al paciente. No lo tienen todos los laboratorios, no lo tienen los laboratorios de baja complejidad, solamente los que tienen internación con terapia y neonatología. Les volví acá a la filmina, ya que tenemos un poquito de tiempo, para mostrarles esto de los cationes que tenemos el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Para volverles a marcar la diferencia que existe, si bien vieron que acá los nombra, pero después los saca, porque en esta analítica de gases en sangre no le va a dar el valor del potasio, del calcio y del magnesio, acá no va a salir, ni tampoco del fosfato, del sulfato, ni los ácidos, ácidos como el lactato. Algunos aparatos muy completos sí lo largan, otros no. Y las proteínas. Entonces, primero, algo que tienen que tener en cuenta si las proteínas son aniones y cationes. Hay proteínas que en este caso miden 16.000 equivalentes por litro, no todas las proteínas, pero estas, especialmente las albúminas, son aniones. Y los potasio, el calcio y el magnesio, chicos, esto lo puede largar otro aparato que se llama ionograma. El ionograma, ya lo vamos a ver en otra clase, actúa con, parte del ionograma se hace con fotometría de llama. Así que esa es la parte de espectrofotometría que tenemos en el programa, se los voy a ejemplificar y se los voy a explicar a través de cómo funciona el autoanalizador del ionograma. El ionograma les va a dar los valores de iones de potasio, sodio, potasio y cloro. Específicamente esos valores se los da el ionograma. Pero fíjense que son valores que podemos comparar con este otro aparato. Son dos aparatos distintos, uno es el ionograma, otro es el de gases en sangre, pero ambos pueden dar al mismo paciente los mismos valores. Y a veces no son idénticos, ¿eh? A veces hay una variante que otra, pero siempre tiene que estar dentro de unos límites estipulados como para que nosotros tengamos la tranquilidad de que están funcionando bien ambos aparatos. No puede dar en uno 142.000 equivalentes por litro el sodio y en el otro dar 108.
O sea, eso es una cosa abismal. Sí puede dar en uno 140 y en el otro 142. O en el otro uno 143 y en el otro 142. Eso sí puede oscilar. Lo mismo que el cloro. Sodio, potasio y cloro es lo que les va a dar el ionograma. Acá les puede dar 105, allá les puede dar 106, 104. Esas son las diferencias que se esperan entre ambos aparatos. Por otro lado, los médicos también nos piden el calcio y nos piden el magnesio y también nos piden el potasio, pero no ion, sino molécula. O sea, ya nos quieren saber qué cantidad de potasio hay en la sangre. Nosotros ahí tenemos que ser filosos en leer una orden, porque una cosa es que el médico te pida el ionograma y otra cosa es que te pida el calcio. El calcio, como ustedes saben, es una analítica química que se hace por método colorimétrico. Es una reacción de punto final. Tiene sus reactivos, nos va a dar un color. El color del calcio es azul, ¿sí? Y se lee en el fotocolorímetro. Cuando estamos hablando de ese calcio, no está pidiendo el médico el calcio ionificado, está pidiendo el calcio molécula que se encuentra dentro de la sangre, que es el calcio que se mide, por ejemplo, para saber si tenemos demasiada cantidad de calcio, ya sea por un problema, una patología de hueso, o bien porque se está consumiendo por medio de la dieta y tenemos una excesiva cantidad de calcio, o por medio de alguna medicación. Eso es peligroso, tener demasiado calcio molecular en la sangre, porque nos puede llevar a los cálculos renales. Recuerden que los cálculos renales son de calcio, de ácido úrico, ¿sí? Son las dos factores principales de la formación de cálculos renales, el exceso de calcio y el exceso de ácido úrico. Entonces, a veces el médico nos pide el calcio molecular para ver ese lado del paciente y no el calcio iónico. Y en otras oportunidades nos puede llegar a pedir el calcio iónico. ¿Me voy explicando? Sí, profe. Sí, profe. Lo mismo pasa con el potasio, ¿sí? El potasio, si es molecular y se quiere pedir en sangre, que también se hace en algunas patologías o en algunas terapias, el médico necesita saber el potasio que existe en la sangre molecular para saber cómo está ese paciente, o bien porque lo está medicando con potasio. Tiene mucho que ver también esto de del potasio en sangre, los niveles de potasio que tengamos con el tema de los calambres. Tanto el magnesio y el potasio en eso van de la mano, ¿sí? Hay una sintomatología de calambres que se dan en ciertas patologías que los médicos necesitan evaluar la cantidad de potasio y magnesio que el paciente tiene en sangre, para ver si tiene menos o tiene más, y si tiene que medicarlo, o bien direccionar una dieta como para solucionar ese problema. Entonces, estas son las diferencias que tienen que tener ustedes como técnicos en laboratorio. ¿Cuándo está pidiendo una cosa el médico y cuándo está pidiendo la otra? Porque también han habido laboratorios que les están pidiendo los médicos calcio y dicen, bueno, no importa, no tenemos el calcio, no tenemos el reactivo de calcio, nos quedamos sin reactivo, bueno, no importa, se lo informamos por el ionograma. No se puede solucionar por el ionograma, porque tenemos el aparato de ionograma y nos da un valor de calcio, porque tenemos que tener en cuenta que el calcio del ionograma es ion, y lo que el médico está pidiendo es molécula. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí. Bien. Este trabajo, como verán, tuvo un resumen, o sea, tuvo una conclusión. Yo quiero que me la digan ustedes a ver si la entendieron. Y voy a preguntarle a Aldana Brondino. Entonces, Aldana, ¿qué te queda o cómo me explicarías o le explicarías a los chicos qué es el anion gap? Es la diferencia que se va a dar entre cationes y aniones
pero que no pueden ser medidos por otras técnicas. Bien. ¿Y cuál es la fórmula? La fórmula, la anoté. Está acá en la filmina, mirala a tu derecha. No te estoy castigando, ¿eh? Es el valor del sodio menos, pasa que estoy desde el celo, menos el carbonato más Ujú. el cloro. Y el Ah, valor normal es entre 10 más menos 2. siempre que estén esos corchetes, recuerden, en química y en matemática, sobre todo en química, significa concentración, ¿sí? ¿Cuál es en qué se mide los valores de sodio, potasio, los iones? ¿En qué unidad física se miden? Y No, equivalentes por litro. Miliequivalentes por litro. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque eso es una concentración. Y la concentración puede medirse en moles, o sea, acuérdense que está el mol, puede ser normal, molar, en miliequivalentes. Si estamos hablando de miliequivalentes es normalidad. Entonces, siempre tengan en cuenta estas cuestiones y conceptos químicos al hablar de estas cosas, porque el anión gap se calcula, ¿ok? A ustedes el aparato les va a dar, algunos aparatos ya directamente lo larga solo al valor del anión gap, pero hay otros aparatos que no, dependen del aparato con el que ustedes cuenten, pero sí o sí les va a dar el valor en miliequivalente por litro del sodio, del bicarbonato y del cloro. Ustedes, sabiendo la fórmula del anión gap, lo calculan al toque, ¿sí? Entonces lo calculan y lo informan, le añaden al informe del aparato de la cantidad de sodio, bicarbonato y cloro que tiene, y también le añaden el valor de anión gap. Si ustedes ven que el anión gap se sale de los límites normales, si está aumentado, entonces quiere decir que lo tienen que informar tal cual, con anión gap aumentado. Y si no, con anión gap normal. Cuando a ustedes les larga el aparato una acidosis metabólica principalmente, porque cuando se producen estos desniveles, generalmente cuando se trata del riñón, ¿sí? Por eso estamos hablando de enfermedades como acetoacidosis, el ácido láctico y intoxicaciones, porque es cuando afecta al riñón o bien cuando hay una disfunción intestinal o disfunción renal. Por eso siempre cuando se trata de estos temas se trata de la parte metabólica, o sea, la parte renal. Bien, ¿alguien más que quiera agregar algo o que no haya entendido algo o alguna pregunta? No sé, cuéntenme. Profe, perdón, ¿los corchetes qué significaban? ¿Concentración? La concentración. ¿Y qué es la concentración? Y ahí tenés que pensar en qué es lo que estás midiendo, si es volumen, si es volumétrica la cosa, si es gravimétrica, si es volumen, si es masa, en qué se está midiendo. Cuando es concentración tenés que pensar en eso, en gramo, en miligramo, en porcentaje, en moles, en miliequivalentes, en unidades por litro, en femtolitro, en picogramo. Todas esas son concentraciones, a eso se le llama, y se representa gráficamente con corchetes. Bien. Bien, gracias. ¿Qué otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Les quedó re claro? Tienen que estudiar este tema, porque es tema que se lo van a preguntar de acá hasta que se reciban. Y hay alumnos que han llegado a la última materia y la han desaprobado por no saber equilibrio ácido-base. Entonces lo primero que preguntan es si la profesora Betty Moyano se los enseñó. Yo no sé si se los enseñé, yo se los he mostrado en una clase, pero la responsabilidad de ustedes es interiorizarse, meterse
y curiosear sobre este tema al punto de hacerlo propio cada uno y entenderlo, chicos. Porque ahora yo se los muestro y quizás el año que viene lo vuelva a tocar, pero yo lo dé por sabido porque, bueno, pienso que lo tienen claro y resulta que después van pasando, llegan a la última materia, les hacen una relación y les sacan este tema y ustedes ya se olvidaron que era el anión gap. Y no es algo fácil, ¿eh? Es algo, no es fácil de explicar. Entonces, lo primero que tienen que saber químicamente hablando, que los cationes y los aniones a nivel de equilibrio ácido-base sanguíneo tienen que estar en valores parejos, ¿sí? Y el anión gap completaría lo que le falta a la parte de la parte aniónica, lo que le falta para completar la cantidad de cationes que hay. Fíjense que también tiene otros nombres, que esto lo dice al principio de la filmina, antes que se acabe, que me quedan 4 minutos. Fíjense en los otros nombres, porque por ahí ustedes esperan que les pregunten por anión gap y en realidad les preguntan por la falla, a ver si no, brecha aniónica o hiato aniónico. Fíjense que son sinónimos que ustedes tienen que manejar y que se trata de la misma cosa. En el laboratorio pasa muchísimo esto, que a veces desaprueban los exámenes porque les están preguntando algo que ustedes ya saben, pero como no se los dicen con el nombrecito que se lo estudiaron de memoria, porque no relacionaron, porque no investigaron, dicen que no se lo saben o no arrancan y realmente el tema lo sabían. Acuérdense, anión gap también se le puede llamar brecha aniónica, que es ese pedacito que queda, ¿sí? Por eso dice que es la diferencia entre cationes y aniones, ¿sí? O hiato aniónico, un hiato. ¿Qué es un hiato? El hiato generalmente, ¿qué significa? ¿Alguien me podría decir qué significa el hiato? No, ¿me dejan hablar a mí? Ellos no dicen nada. ¿Qué será un hiato? Chicos, hiato es un espacio, es una interrupción en algún lugar, puede ser en el tiempo, puede ser en el esófago. O sea, hiato es eso, ¿se entiende? Un espacio. Por eso se le llama hiato también aniónico. Me quedan 2 minutos 34. ¿Alguna pregunta tonta que despeje grandes dudas? ¿Quién está acá? No, profe, la verdad que no se entendió el tema. ¿Se entendió el tema? Súper. Este tema va a entrar en el tercer parcial, ¿saben? Este tema de cajón entra en el tercer parcial. Así que ustedes van a tener que saber decirme qué es bien acidosis metabólica y alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria, qué tiene que ver el anión gap en todo esto, cómo compensa el riñón al pulmón cuando la patología es pulmonar, cuál es la función renal. Acuérdense que el riñón está encargado de secretar hidrogeniones y también elabora nuevos bicarbonatos. Todo ese tipo de cosas lo tienen que saber manejar, porque cuando hay una descompensación a nivel respiratoria por una neumonía o por un EPOC, el riñón se desespera por compensar lo que le falta a la sangre de parte del pulmón. Una de las cosas es generar nuevos bicarbonatos, cuando la cosa es acidosis, ¿sí? Para compensar la alcalinidad. Recuerden que el bicarbonato, si bien es un anión, en este caso toma el papel de amortiguador. ¿Por qué? Porque el bicarbonato está formado por ácido carbónico y el ácido carbónico es un ácido débil. Y generalmente un tampón químico está formado por un ácido débil o una base débil, y para compensar la alcalinidad o la acidez necesaria. En este caso el bicarbonato toma el papel de alcalino, por eso se es
un tampón y es amortiguador. ¿Eso les queda claro? Sí, profe. Si no les quedara claro, sugiero que se lo pregunten bien al profe Karim, que él de química sabe bastante y a ustedes les va a poder explicar perfectamente cuál es la cuestión química entre el bicarbonato, cómo está formado, el ácido